El Señor vivo y resucitado esté con ustedes. Bienvenidos todos a este canal en el cual vamos a tratar de explicar de la manera más sencilla y clara posible lo que es la Santa Eucaristía y lo que los católicos llamamos comúnmente misa. Al ser el centro y la más sublime celebración de la Iglesia, debemos entenderla, amarla y practicarla. Vamos entonces a compartir pantalla eh, a fin de poder ir ex- mostrando las preguntas que irán centrando nuestra exposición. Eh, ¿Qué es la misa católica y cuál es su propósito principal? La misa es la celebración litúrgica más importante y fundamental del cristianismo y es el momento en que los cristianos rememoramos lo que aconteció en la última cena de Jesucristo. En esa cena, realizada el jueves santo del año 33 aproximadamente, Jesús preanunció su martirio en la cruz que sucedería al día siguiente, es decir, el viernes, cuando su cuerpo iba a ser atrozmente torturado y derramaría hasta la última gota de su sangre. La muerte cruenta de Cristo, el mismo día de la Pascua judía, adquiere un significado estrechamente vinculado a cómo entendían los judíos la celebración de la Pascua. Cada año los judíos celebraban esta gran fiesta sacrificando un cordero a las 3 de la tarde del viernes, o Viernes Santo para nosotros, con la finalidad de festejar esa misma noche con el cordero un banquete pascual. Comían el cordero eh, y elevaban la copa con vino para recordar alegremente que Dios los había liberado de la esclavitud de Egipto, que los había alimentado y dado de beber durante 40 años en el desierto, llevándolos exitosamente a tomar posesión de una tierra fértil donde mana leche y miel en Palestina. Recordando eso, los judíos comían el cuerpo del cordero sacrificado y bebían con gozo varias copas con vino. Lo hacían también rememorando la gran alianza entablada con Dios en el monte Sinaí. En ese monte, Moisés y el pueblo habían recibido los 10 mandamientos y se habían comprometido a cumplirlos para siempre. Moisés y el pueblo ratificaron la gran alianza, siguiendo la costumbre de entonces que consistía en sacrificar animales sobre un altar y asperjar con la sangre del animal al pueblo como señal de aceptación de ese compromiso perpetuo y mutuo. Pues bien, en la Pascua del año 33, de hecho, y de forma providencial o quizás querida así por Dios, se sucedió que a la misma hora en que los judíos sacrificaban los corderos, Cristo entregó su espíritu en la cruz. El día anterior, es decir, el jueves, fue cuando Jesús tuvo la última cena con sus apóstoles y anunció que lo iban a condenar a muerte por traidor y blasfemo. Para significar eso, él partió el pan y repartió el vino en señal de que su cuerpo torturado y su sangre derramada en la cruz se iba a dar el día siguiente. Pues bien, en la misa lo que recordamos es que Cristo fue sacrificado en la cruz no como un cordero más, sino como el mismísimo Hijo de Dios, es decir, Dios mismo derramando su sangre para liberar al género humano del mal radical o pecado original, ese mal irresistible que aplasta al hombre contra el suelo y no lo deja caminar libre en paz y en felicidad. Y así como los judíos en la Pascua de cada año rememoraban aquella primera alianza
presidida por Moisés en el monte Sinaí, Jesús anunció en su última cena que en su crucifixión se entablaría otra nueva y definitiva alianza entre Dios y la humanidad, significada por el derramamiento de su propia sangre. Esta nueva alianza es ratificada ahora no por la sangre de un animal común, sino por la sangre, nada menos, que del enviado de Dios, del Hijo predilecto del Padre, que se derramaría en otro monte, el monte del Gólgota en Jerusalén. Esta alianza implica que Dios se compromete eternamente a rescatarnos del peso insoportable del mal si nosotros lo reconocemos como Salvador y Señor de nuestra vida. Constituye el juramento de Dios para protegernos y cuidarnos de tal manera que en adelante ya no seamos enjaulados por el mal si con fe confiamos en el supremo amor y poder liberador del Redentor para con nosotros. En la misa celebramos esta alianza que Dios quiso hacer con nosotros mediante el derramamiento de la sangre del Hijo de Dios en la cruz. Y del mismo modo que al salir de Egipto, la sangre de los corderos pintando los portales de las casas judías los protegían de ser aniquilados con la muerte exterminadora, la sangre del único y definitivo Cordero de la cruz es la garantía divina de que Dios protege para siempre la vida de sus hijos. La cruz encierra también un simbolismo de curación, porque recuerda aquel estandarte envuelto en una serpiente que Dios mandó hacer a Moisés para evitar que los judíos murieran al ser picados por las serpientes venenosas en el transcurrir del desierto. Dios le dijo a Moisés que aquel judío que fuera picado por una serpiente y mirara el estandarte con la serpiente enroscada, sería curado de ese veneno mortal. Y la cruz de Cristo asume el mismo significado para la comunidad cristiana primitiva. El- es decir, que el que mira al crucificado es curado del veneno del pecado original. ¿Cuál es el origen histórico de la misa y cómo ha evolucionado a lo largo del tiempo? Al principio los cristianos se referían a la misa con otro nombre, le llamaban la fracción del pan. ¿Por qué? Porque rememoraban la última cena de Jesús en el cual el Señor parte el pan y lo reparte a sus discípulos diciéndolos, este es mi cuerpo que se entrega por ustedes. Lo que los católicos llamamos misa y que los cristianos ortodoxos llaman divina liturgia o la cena del Señor, dio comienzo el mismo domingo en que Cristo resucitó. En el atardecer de ese día, sucedió que un grupo de discípulos se dirigía al pueblo de Maús y Jesús, de incógnito, empezó a caminar con ellos. Poco a poco les empezó a recordar que durante la vida terrena les había anunciado varias veces que resucitaría el tercer día. Los discípulos que oyeron a ese enigmático peregrino que caminaba con ellos y que se les había juntado en el camino, lo invitaron a pasar a cenar con ellos. Dentro de la posada, al caer de la tarde de aquel domingo de resurrección, Jesús tomó el pan y dijo las mismas palabras de la última cena. En ese momento de la fracción del pan, los apóstoles reconocieron que aquel
misterioso peregrino era Cristo mismo resucitado. Y volvieron urgente a Jerusalén para contárselo a los demás apóstoles reunidos en el cenáculo. En aquella posada de Maús, los discípulos tuvieron una maravillosa y novedosa experiencia que nunca habían tenido hasta ese momento. Esta vivencia consistió en que en el mismo instante que oyen repetir las palabras de Cristo en la última cena, lo experimentan a Jesús presente y visible como resucitado, tal como les había dicho en vida. A partir de esta extraordinaria experiencia de Maús, los cristianos desecharon los jueves como día adecuado para volver a reunirse cada semana, que fue el día de la última cena, el jueves, y escogieron los domingos, que fue el día en que Cristo resucitado dejó la tumba vacía y se les presentó gloriosamente en Emaús y en el cenáculo cuando estaban reunidos. Más aún, ya no lo hicieron por la noche, como los judíos en la cena pascual, sino los domingos por la mañana, en rememoración de Cristo glorioso y resucitado. La Eucaristía es al mismo tiempo rememoración de la sangre salvadora derramada en la cruz y la vivencia concreta y real de que Cristo resucitado se hace presente en los que celebran la Eucaristía. A partir de ahí, los domingos, los cristianos repitieron las mismas palabras que Jesús había dicho en la última cena para recordar la nueva y eterna alianza y para experimentarlo vivo y resucitado bajo el signo del pan y del vino. Así comenzó lo que hoy llamamos misa, Santa Eucaristía, Sagrada Liturgia, Cena del Señor o Santa Cena y que los antiguos cristianos llamaban la fracción del pan. ¿Qué significa la Eucaristía y por qué es central en la celebración de la misa? La palabra Eucaristía es un vocablo griego que significa literalmente acción de gracias. Se podría decir que toda la misa es una alabanza de acción de gracias a Dios, pero específicamente se llama oración de gracias o oración eucarística a la parte de la misa que se inicia con la alabanza expresada por el sacerdote cuando comienza el ofertorio, cuando dice, levantemos el corazón, demos gracias al Señor nuestro Dios, y eso es respondido al final del prefacio con el canto solemne de todo el pueblo, Santo, Santo, Santo. ¿eh? Esta alabanza previa al santo se llama prefacio. Pues bien, la oración eucarística es la oración comprendida entre el prefacio, que empieza levantemos el corazón, demos gracias a Dios, y la otra gran alabanza, la que proclama la asamblea cantando con toda su fuerza y solemnidad, amén, 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 en respuesta a la proclamación solemne del sacerdote cuando proclama por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. La oración o plegaria eucarística es, sin duda, la parte principal y central de la Santa Misa. Forma parte medular de esta plegaria eucarística la repetición de las palabras de Jesús en la última cena. Estas palabras pueden reducirse a tres frases. Primera, esto es mi cuerpo que se parte o entrega por ustedes. Segunda, esta es mi sangre que se derrama por ustedes. Tercera, hagan esto en memoria mía.
cumpliendo este último mandato de Cristo, es que todos los cristianos del mundo nos reunimos cada domingo para rememorar que Cristo ha resucitado de su muerte y se hace presente en forma misteriosa pero real en el pan y vino consagrados. Por eso la Santa Misa es una formidable oración de alabanza, de acción de gracias, de reverencia, de adoración, de comunión y fortalecimiento de nuestra fe. La misa es todo eso y mucho más todavía, ya que es el signo, ya que en el signo del pan y del vino veneramos y adoramos a Cristo mismo presente realmente sobre el altar. Por eso nos arrodillamos y adoramos su presencia en la Santa Hostia y en el vino santo. De ahí que cuando el sacerdote eleva el pan o eleva el vino para que lo adoremos, cada uno en su interior puede decir, como Santo Tomás el Apóstol, Señor mío y Dios mío, que es la más breve y concisa proclamación de fe que hacemos en cada misa. ¿Cuáles son las partes principales de la misa y qué sucede en cada una de ellas? Podemos decir que la misa tiene 6 partes principales. La primera es el comienzo o introducción. Esto incluye el saludo que hace el sacerdote a los asistentes, su invitación a que pidamos perdón por nuestras culpas. Esta parte primera concluye con el canto gozoso de gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. La segunda parte de la misa es la escucha de la palabra. Se lee una primera lectura, generalmente del Antiguo Testamento y su salmo correspondiente. Luego una segunda lectura, que suele ser del Nuevo Testamento y de las cartas de los apóstoles. Y por último, el Evangelio con un pasaje de la vida de Cristo. El sacerdote explica el mensaje religioso que contiene esa palabra de Dios y seguidamente invita a renovar, recitando juntos el credo, renovar la fe y a expresar a Dios en forma de plegaria cuáles son las necesidades de la iglesia y sus fieles. La tercera parte de la misa es el ofertorio. El sacerdote prepara las ofrendas de pan y de vino y las ofrece a Dios para que sean la ocasión de que Cristo se haga presente sobre el altar bajo forma de pan y vino consagrados. Al mismo tiempo, la comunidad hace la colecta para sostener económicamente a la iglesia y ayudar a los pobres. La cuarta parte es la plegaria eucarística propiamente dicha, que ya la explicamos en la pregunta anterior y que constituye el meollo o centro de la misa. La quinta parte es la comunión. Terminada la plegaria eucarística con el canto solemne del gran amén, 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 el sacerdote invita a rezar el Padre Nuestro y a prepararnos para la común unión con Cristo cuando ingerimos el pan consagrado. A la comunión sigue un momento de silencio orante donde cada fiel entra en la intimidad con el Señor. La sexta y la última parte es la despedida, con la oración conclusiva y la bendición final en nombre de la Santísima Trinidad. El pueblo es despedido. El sacerdote dice, váyanse, los envío. Las palabras finales, dichas en latín, tal como se pronunciaban antes de la reforma litúrgica del Concilio Vaticano II, sonaban así: ite missa est, váyanse, los envío, que traducido al castellano significa eso, váyanse, es la despedida. El pueblo católico, que oía siempre estas últimas palabras de despedida, recordaba en su memoria a ese vocablo misa, ite missa est. Así empezó la costumbre popular católica de llamar misa a la rememoración de la última cena de Jesús. Aunque esta denominación no es la única y tampoco es la más adecuada, es la más popular entre los católicos. ¿Por qué se utiliza
pan y vino en la misa y qué simbolizan estos elementos. En el Antiguo Testamento se relata que el pueblo de Israel fue liberado por Moisés de la esclavitud de Egipto y empezó el largo transcurso de 40 años por el desierto hasta la tierra prometida. La última noche que pasaron en Egipto, antes de la partida, comieron un cordero y marcaron con su sangre las puertas de sus casas para que Dios los protegiera. Esa noche fue llamada posteriormente la noche pascual o del paso desde Egipto a la tierra prometida, atravesando el Mar Rojo. Desde ese momento, el pueblo judío, en recuerdo de aquel paso hacia la tierra prometida, sigue sacrificando un cordero la noche pascual de cada año. Esta noche suele coincidir con la primera luna llena que se forma después del día en que comienza el otoño. Como dijimos antes, los pactos o alianzas entre las familias se hacían sacrificando un animal y derramando la sangre entre las dos partes que entablaban ese acuerdo como fidelidad perpetua. Así lo hizo Moisés y el pueblo judío cuando recibieron de Dios los mandamientos y prometieron cumplirlos para siempre. Cuando Jesucristo celebra la última cena y les anuncia a los discípulos que al otro día Él sería muerto en la cruz, interpreta él mismo que sería el nuevo Cordero Pascual sacrificado para alimentar el pueblo de Dios. Y como cuando en la última cena toma el pan y el vino, les explica que el pan significará su cuerpo triturado y destrozado en la cruz, y el vino el signo de su sangre que será derramada hasta la última gota cuando le claven en el costado una lanza y sale sangre y agua. Es el mismo Jesús el que interpreta en la última cena que Él es el Cordero sacrificado en la cruz. Para significar eso es que toma el pan de la bandeja y el vino de la copa. Al tomar el pan y el vino y decir que con su cuerpo y su sangre está dando a entender que con su crucifixión se está entablando una nueva y eterna alianza entre Dios y la humanidad, una alianza definitiva, muy superior a la de Moisés y el pueblo que celebraron en el monte Sinaí. ¿Cómo se relaciona la misa con la vida y las enseñanzas de Jesús? Jesús había dicho que su misión en el mundo era liberar, romper cadenas de los esclavos, anunciar la salvación a los pobres, proclamar un tiempo de perdón universal de todas las deudas y pecados. Y por medio de signos y prodigios Jesús liberó espíritus malignos a los endemoniados, curó enfermos y leprosos, hizo hablar a los mudos, dio vista a los ciegos, resucitó a los muertos. Su accionar consistió en mostrar que el poder liberador y salvador de Dios había llegado al mundo por medio de él como el Mesías de Dios esperado por el pueblo. Manifestó así de múltiples maneras que Dios lo había enviado para rescatar al ser humano de las ataduras del diablo y del pecado. Y no solo eso, que le había encomendado dar una nueva certeza al ser humano, la certeza de que Dios nunca más permitiría que el ser humano cayera aplastado otra vez en la esclavitud irrefrenable o irreparable del mal. En otras palabras, Jesús se presenta como el nuevo Moisés que en el nombre de Dios firma una nueva alianza para proteger el género humano en contra de las garras asesinas del mal. Pues bien, Cristo en la última cena les explica a los apóstoles que el cordero sacrificado, que era el animal que se utilizaba para celebrar la antigua alianza, es ahora Él mismo.
que se sacrifica en la cruz por nosotros. Jesús explica entonces que su muerte cruenta en la cruz será señal de esa nueva y definitiva alianza entre Dios y la humanidad. Una alianza en la que Dios se compromete a proteger a la humanidad para que no caiga nunca más en el poder irreversible del mal y del pecado. Por eso invita a todos los hombres a que lo reconozcan como Señor y soberano del mundo, rechazando así al diablo y a sus cómplices. ¿Qué papel juegan los fieles durante la misa y cómo participan en la celebración? Los fieles participamos en la misa haciendo nuestra cada una de las palabras de la plegaria, de las oraciones y gestos que se van haciendo durante la celebración. Participamos haciéndonos la señal de la cruz al comienzo y repitiendo en nuestra mente cada palabra expresada por el sacerdote. Participamos escuchando la proclamación del mensaje de Dios en las Sagradas Escrituras. Participamos respondiendo a las oraciones, cantando con toda nuestra voz y así en todo momento. La última participación de los fieles es cuando nos retiramos, momento en el que mientras el sacerdote nos bendice, volvemos a persignarnos con la cruz en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y nos retiramos. En resumen, nuestra participación consiste en meter en nuestra mente y en nuestro corazón cada palabra que se dice en la misa, cada gesto que se hace en ella. No se trata de oír y ver pasivamente lo que diga el sacerdote, sino mucho más identificarnos íntima y plenamente con cada palabra y gesto, interiorizando así en nuestra conciencia de creyente lo que se dice y hace. En eso consiste nuestra verdadera participación. Es cierto que también a veces podemos participar haciendo algunas tareas concretas, como leer, hacer la colecta, etcétera. Pero lo que acabo de indicar antes es la manera más genuina y propia de participar activamente que tenemos los católicos. Y lo hacemos desde el primer momento hasta el último instante de la celebración. No es concebible la celebración de la Eucaristía si no masticamos y deglutimos cada palabra, cada oración, cada gesto hecho en la celebración. Quien asiste a la misa para ver lo que se hace, simplemente no entiende nada y pierde su tiempo. ¿Cuál es la importancia de la misa en la vida diaria del católico? En la medida que juntos entramos en común unión con Cristo, que es nuestro jefe espiritual y la cabeza de la iglesia, sentimos renovada nuestra fe y nuestra esperanza. En la Santa Eucaristía encontramos la fuerza para combatir a favor de Cristo, para superar las encrucijadas, para encontrar la orientación y la guía, para tomar las decisiones correctas y no ir por el mal camino, renovar así nuestro amor por nuestros semejantes a los cuales intentamos acercar a la salvación. En la común unión que experimentamos con Cristo presente en el pan y vino santos, nos fortalecemos para ser testigos del Evangelio en el mundo materialista en el que vivimos. Unidos a Cristo, somos luz. Si nos separamos de Él, nos hacemos cómplices del maligno. ¿Qué mensaje o enseñanza principal se espera que los asistentes lleven consigo después de participar en la misa? El mensaje de Cristo es que es el que hemos de llevar con nosotros después de celebrar la Santa Eucaristía. El anuncio de que el ser humano ha sido rescatado por Dios
de la mole insoportable, irreversible e irredimible del mal y del pecado. Eso es el misterio central de la Eucaristía. Por Cristo sabemos que el poder del mal ya no puede contra el escudo de protección que Dios ha tendido sobre la humanidad. Esa es la buena noticia que el cristianismo tiene para entregar al género humano. Sabemos que el hombre, por sus solas fuerzas, no puede sacarse de encima el peso del mal que hunde al ser humano en la desesperanza y en un destino sin salida. Pero Cristo nos viene a anunciar que Dios es el que nos protege, que Dios nos da la certeza de que su poder es el que quita esa mole de piedra insoportable del mal que pesa sobre el género humano. Si bien hemos de seguir luchando contra las heridas y fracturas que el mal deja en nuestro espíritu, al que se llama concupiscencia, Dios nos asegura que contra los misiles mortíferos del diablo hay una cúpula divina de protección que nos garantiza la libertad. Por Cristo sabemos que la cúpula de la gracia nos protege de los misiles balísticos supersónicos del diablo que quieren aniquilar nuestra vida espiritual y aniquilar la iglesia, haciéndonos caer de nuevo en la cárcel del pecado radical. Pues bien, con estas preguntas y con estas respuestas, creo haber explicado los misterios que se encierran en la Santa Eucaristía y, y mi deseo es que podamos vivirla con más intensidad y con más asiduidad. Los cristianos de todo el mundo, todos los domingos, nos reunimos para celebrar que un domingo de madrugada Cristo dejó la tumba vacía y así venció todo mal y pecado. Que Dios los bendiga a todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.